Un noticioso trayecto que su huella dejará, es el rumbo. 10:38 aquí en esta gran transmisión del rumbo de la mañana ampliado hasta las 12 del mediodía. Y seguimos volados esta semana. Tenemos a Edwin Parizón, el ex cónsul de la República de Haití en República Dominicana, un analista de la situación haitiana muy bien informado y que es capaz de hacernos retratos hablados muy precisos sobre la situación haitiana. Bienvenido, Parizón. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Nieves, y todo el elenco, y quienes nos escuchan o nos ven también. Gracias, un placer, como siempre. Gracias a usted, como siempre, por concedernos estos conversatorios tan importantes. Nosotros aquí preocupadísimos por todo esto que está ocurriendo. Para mucha gente y analistas, llegamos al límite. ¿Qué está pasando, Edwin? ¿Qué va a pasar en Haití? ¿Qué se perfila? Sí, bueno, decía con algunos amigos ayer que nunca hemos llegado tan bajo en Haití. Y eso me refería también al protagonismo que tienen las pandillas, a tal punto que impiden que actos patrios de la nación tengan lugar. Ustedes, la prensa internacional difundió la noticia sobre el acto en memoria de Dessalines que no pudo darse de manera formal porque las pandillas, y especialmente la pandilla manejada por Barbecue, impidió que el primer ministro fuera al acto. Y luego él mismo hizo el acto, lo que es un sacrilegio. Por eso el término de que nunca hemos llegado tan bajo, ver bandidos haciendo sacrilegio en nuestros monumentos, casi en el altar de la patria, para llamarlo de alguna manera. Pues en ese marco se ve muy oportuna la declaración tripartita de los presidentes de la República Dominicana, Costa Rica y Panamá, quienes llaman a la comunidad internacional, pero particularmente a los Estados Unidos, a tener una implicación más activa, más convincente en la situación haitiana. Porque en Haití se entiende que algunos actores de la comunidad internacional o son parte del problema o son tolerantes frente a esa situación que estamos viviendo. Y voy a ilustrarlo un poco. En el 2004, ni siquiera voy a hablar del primer golpe de Estado en contra de Aristide, pero en el 2004, por situaciones menos, digamos, menos grave que lo que hay hoy, pues los Estados Unidos dispusieron de un avión para llevar al presidente Aristide al exilio, porque se entendía que había un discurso de división social, que unos chimes, que son los muchachos de las calles, que estaban haciendo excesos o actos totalmente inadecuados a la democracia y a la buena convivencia para una sociedad. Solamente con estos elementos, pues Estados Unidos decidió mandar un avión para sacar a un presidente. Mientras hoy ya tenemos meses con una confederación de pandillas, una confederación que fue promovida desde estamentos estatales, porque se ideó de que con crear la confederación se podría controlar mejor a las pandillas. Pero el impacto o el resultado es totalmente contrario. Las pandillas se fortalecieron y ahora se dividen las tareas. Ya que tienen esa alianza entre ellas, entonces se dividen la tarea. Por ejemplo, cuando hay secuestros, hay una pandilla que ahora se especializa en la captura, en el rapto mismo, en el acto del rapto. Y hay otra pandilla
que se encarga del hospedaje. Y hay otra pandilla que quizás se encarga de ir a buscar el dinero. Entonces, Se democratizó. todo esto nos pone en una situación de ingobernabilidad. Ya sabemos que después del asesinato del presidente, que aún todavía no se ha esclarecido, no hemos podido tener un gobierno de consenso, porque el actual gobierno, dirigido por el primer ministro, casi fue impuesto también por la comunidad internacional. Y desde la sociedad civil se ha ido empujando para un acuerdo que se llama el Acuerdo del Montana, porque la mayoría de las reuniones se hicieron en el Hotel Montana. El acuerdo prevé una transición de ruptura, una transición de 2 años que nos permita reestructurar el Estado, porque ni siquiera podemos hablar de elecciones en lo inmediato. Y ha sido también uno de los errores de la comunidad internacional, que con el cadáver del presidente Jovenel Moïse todavía fresco, se quería empujar hacia unas elecciones que son imposibles en el ambiente de violencia y con esa presencia tan importante, protagónica que tienen las pandillas. Es imposible hacer las elecciones y hay que recomponer el Consejo Electoral Provisional, hay que empujar, hay que animar a la población a participar en el proceso electoral, porque el problema que hemos tenido en los últimos años es por la baja participación que nos da a autoridades que no tengan legitimidad popular. A los 2 años ya tenemos el pueblo de nuevo en la calle pidiendo la renuncia de un presidente. Eso tenemos que evitarlo. Y para evitarlo, los procesos tienen que ser bien planificados, bien preparados y sobre todo asegurarnos de una mayor participación de parte del electorado. Una participación, podemos aspirar a una participación que tiene que pasar del 50%, por lo menos en esa primera experiencia. Para eso, porque los procesos electorales anteriores nunca han pasado del 15%. Para eso, el problema es cómo lograr crear esa atmósfera y ese ambiente que tú estableces y que parece lógico, que necesitamos un tiempo de recomposición. Ahora, en esta actitud de anarquía interna de Haití, ¿qué tú crees que hay que hacer? ¿Cuál es el reclamo internacional que está haciendo el gobierno dominicano de apoyo para ayudar a resolver Haití? ¿Cómo se puede tramitar eso? ¿De qué manera se puede ayudar ahora mismo a abrir el camino de la reforma en Haití? Sí, bueno, gracias, don Fafa, por la pregunta. La prioridad de las prioridades es el desmantelamiento de las bandas, de las pandillas. Esto es lo primero que hay que hacer para, digamos, restablecer la paz en las calles, para restablecer una vida normal. Hoy día, la gente vive bajo una ansiedad generalizada. La gente ni siquiera se puede ir a la iglesia porque secuestran pastores en pleno acto religioso o esperan que los miembros salgan de la iglesia para secuestrarlos. A un pastor muy conocido, a pesar de que es un caso también que ya tiene otros matices, pero ese pastor, después de unos 15 días, ya fue liberado ayer. Pero oye, para eso, ¿tú crees que en Haití hay fuerza para liquidar las bandas? ¿Qué pueden hacer? No. ¿Cómo tú crees que puede hacerse eso? Sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Y ahí también he citado un hecho histórico. Cuando Bolívar estaba haciendo su gran proyecto libertador, pues recibió asistencia financiera, asistencia logística en barco, asistencia en hombres, en personal militar, en personal, personal humano, para poder llevar a cabo su proyecto. En un momento dado fue Haití que ofreció esa ayuda. Hoy Haití lo necesita. Necesita asistencia técnica, asistencia tecnológica. Insisto en decir asistencia tecnológica, porque esos muchachos pandilleros ya actúan con la cara abierta, ya ni siquiera se ponen
algo para esconderse su cara. Y hay la tecnología de geolocalización facial. Hay también la geolocalización de voz. Cuando raptan, cuando secuestran a una persona y que desde cualquier punto del país, especialmente en la capital, están comunicándose con los familiares para venir tranquilamente a traer el dinero, no hemos visto un esfuerzo serio de parte de las autoridades haitianas para perseguir a través de esa tecnología a los secuestradores. Por tal razón, entendemos que hace falta esa asistencia técnica, tecnológica, logística y también en personal experimentado en la lucha en contra de la criminalidad humana, en la lucha antiguería, cualquier tipo de personal que algunos países pueden ofrecer. Sin embargo, ojo con esto, no queremos caer en ese fervor intervencionista en Haití, que muy lamentablemente no nos ha dado resultados, no ha cambiado nada en Haití. La MINUSTAH ha estado militarmente presente, la comunidad internacional ha estado militarmente presente en nuestro suelo durante 17 años. Y hoy día tenemos un país en una situación todavía más caótica que antes de la presencia de la MINUSTAH. Y ya sabemos de todos los demás males que trajo la MINUSTAH con el cólera, con la prostitución juvenil, con todo lo que normalmente traen las ocupaciones, la presencia militar extranjera. Ya se ha hecho la experiencia, no ha dado resultado. Ahora, la comunidad internacional debe darse cuenta de que es posible ayudar a Haití. A nivel militar, a nivel de personal experimentado, pero bajo mando haitiano. Señor Parzón. Sí, disculpe que le interrumpe porque estamos con el tiempo. Quería hacer una pregunta. Es muy firme de su parte plantear con mucha propiedad y responsabilidad que se necesita y se requiere, digamos, un aspecto superior para poder imponer el orden, porque la institucionalidad del Estado haitiano no puede imponerlo en este momento. Pero en ese sentido, le pregunto, ¿la clase política haitiana, los empresariados, la academia, está consciente de las repercusiones y de las consecuencias que podría tener en el corto y medio plazo una intervención que, digamos, deje a un lado los aspectos de soberanía y de control del Estado haitiano para con su país y su población? Bueno, justamente es de esto que estamos hablando. Por eso habíamos dicho que vemos con preocupación ese fervor, esa corriente intervencionista que puede traer más intranquilidad de lo que la gente en el fondo está como queriendo buscar. Porque primero, hoy día hay un malestar serio entre la población haitiana y la misma comunidad internacional, por entender que varios de los actores internacionales son parte del problema, lo han estado tolerando, si no hay hasta niveles de complicidad, de acuerdo a lo que se entiende en Haití. Estábamos hablando de esa implicación mayor de los Estados Unidos que se requiere. Se requiere de manera muy evidente porque las armas y las municiones que reciben las pandillas en Haití provienen de los Estados Unidos, mientras que de manera formal el gobierno de los Estados Unidos mantiene un embargo de armas sobre Haití, pero están dejando salir desde su territorio esas armas, y lo saben. Entonces, la solicitud, la declaración tripartita, pues cae muy bien, aunque por razones diplomáticas no se va a plantear eso en la declaración. Pero nosotros, los haitianos, agradecemos esa llamada de atención y le damos pues la lectura que hay que darle, pidiendo a los Estados Unidos su participación en el control del tráfico ilegal de armas que alimenta las pandillas y agrava los niveles de violencia que tenemos. Gracias. Entonces, en Haití, pues, hay ese malestar que tenemos que subsanar. Y si ahora, siendo
una parte de la comunidad internacional, parte del problema, que quisiera ahora imponer una decisión, imponer una acción de tipo presencia militar no deseada, esto puede dar lugar, bueno, pues don Fafa no puede hablar mucho de eso, a un movimiento de resistencia Sí, que va a traer, como lo decía, más intranquilidad tanto en Haití como también para la República Dominicana. efectivamente, es una situación un tanto delicada y complicada, exactamente como usted lo aborda. Gracias, señor Eduardo Parazón, por su participación, siempre atenta a este programa, a nuestros requerimientos, fiel amigo del pueblo dominicano y colaborador de este programa, muy amable. Siempre a la orden. Rumbo de la mañana.